Hola, muy buenas tardes. En este video voy a hacer la exposición de mi presentación de los protocolos de comunicación para un sistema de medición. Mi nombre es Yanisa Mayrani García Samperio y soy del grupo 13B14 Instrumentación. Primero que nada, un protocolo de investigación es un sistema de reglas que permiten que dos o más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellas para transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud física. Son comunicaciones entre dispositivos que gobiernan el formato de sincronización, secuencia y control de errores. Todos estos procesos de comunicación tienen básicamente la misma estructura y el mismo objetivo: intercambiar datos e información entre dos entidades. Bueno, ahora pasamos a la clasificación de voces de transmisión de información en instrumentos digitales, que primero definimos qué es un bus. Un bus es un medio compartido de comunicación constituido por un conjunto de líneas, que son conductores, que conectan las diferentes unidades de un computador. La principal función de un bus es, pues, servir de soporte para la realización de transferencias de información entre dichas unidades. La unidad que inicia y controla la transferencia se conoce como máster del bus para dicha transferencia, y la unidad sobre la que se realiza la transferencia se conoce como esclavo o slave en inglés. Los papeles maestro y esclavo son dinámicos, de manera que una misma unidad puede realizar ambas funciones en transferencias diferentes. La clasificación de los buses se da en tres tipos: por tipo de transmisión de datos, por distancia y por protocolo. Entrando a la categoría por tipo de transmisión de datos, tenemos los que son del tipo paralelo y los que son del tipo serie. En los de tipo paralelo, sobre todo, se identifican por su velocidad y porque son de corta distancia. Los que son en paralelo son buses en el cual los datos son enviados por bytes al mismo tiempo, con la ayuda de varias líneas que tienen funciones fijas. La cantidad de datos enviada es bastante grande, con una frecuencia moderada, y es igual al ancho de datos por la frecuencia de funcionamiento. En los computadores ha sido usado de manera intensiva, desde el bus del procesador, los buses de discos duros, las tarjetas de expansión y de video, hasta las impresoras. Un bus paralelo tiene conexiones físicas complejas, pero la lógica es sencilla, que lo hace útil a un sistema con poco poder de cómputo. En los primeros microcomputadores, el bus era simplemente la extensión del bus del procesador, y los demás integrados escuchaban las líneas en direcciones, en espera de recibir instrucciones. Por otro lado están los que son en serie, que son un poco más económicos y son de larga distancia. En este los datos son enviados bit a bit y se reconstruyen por medio de registros o rutinas de software. Está formado por pocos conductores y su ancho de banda depende de la frecuencia. Es usado desde hace menos de 10 años en buses para discos duros, tarjetas de expansión y buses de procesador. Ahora entramos a la categoría por distancia. Dentro de la distancia tenemos subcategorías en las que están dentro del instrumento, que son entre dispositivos, o tenemos los serie, donde se destacan CSI, SPI y 2C, en los que son dentro del instrumento entre dispositivos. Tenemos los microprocesadores, que son de dirección de datos. Estos son los encargados de indicar la posición de memoria o el dispositivo con el que se desea establecer comunicación. El ancho del canal explica asimismo la cantidad de ubicaciones o direcciones diferentes que el microprocesador puede alcanzar. Dentro del instrumento también están los de control. Transportan señales de estado de las operaciones efectuadas por la CPU con las demás unidades. El método utilizado por el ordenador para sincronizar las distintas operaciones es por medio de un reloj interno que posee el ordenador y facilita la sincronización y evita las colisiones de operaciones. Estas operaciones se transmiten en modo bidireccional. Luego tenemos los distintos componentes del procesador, donde entra el bus de CPU, que está integrado en la placa base. Este bus del procesador es la trayectoria de comunicaciones entre la unidad de procesamiento central y los chips de soporte inmediatos, que se conocen como un conjunto de chips. Este bus se usa, por ejemplo, para transferir datos entre una CPU y el bus principal del sistema, y entre la CPU y el caché de memoria externa. En los mismos por distancia están los de serie, donde se destaca SSI, SPI y I2C. SSI es la interfaz de comunicaciones en serie y es un bus de comunicaciones asíncrono que se utiliza entre las CPUs y los dispositivos periféricos como EEPROM. Se utilizan dos líneas de señal con SSI. Se utiliza TXD, que va a transmitir, y RXD, que va a recibir. El bus SSI de dos hilos funciona en modo full duplex, o sea que transmite y recibe al mismo tiempo. El SPI es un protocolo de comunicación sincrónico de 4 hilos
entre dispositivos electrónicos y ha ganado bastante aceptación en la industria como sistema de comunicación de muy corta distancia, normalmente dentro de la placa de circuito impreso. Es un protocolo de transmisión que permite alcanzar velocidades muy altas y que se diseñó pensando en comunicar un microcontrolador de distintos periféricos y que funciona a full duplex. SPI utiliza una solución sincrónica porque utiliza las líneas diferentes para los datos y el clock. El clock es una señal que indica al que escucha exactamente cuándo leer las líneas de datos, con el que el problema de pérdida de sincronía se elimina de raíz. Es un estándar de comunicaciones usado principalmente para la transferencia de información entre circuitos integrados en equipos electrónicos. El IC2 es una abreviatura del Inter-IC, que significa Inter-Integrated Circuits, un tipo de bus diseñado por Philips semiconductor a principios de los 80 que se utiliza para conectar circuitos integrados, que facilita la comunicación entre microcontroladores, memorias y otros dispositivos con cierto nivel de inteligencia. Solo requiere de 2 líneas de señal y un común o masa. Otra clasificación de los buses es el por protocolo. Tenemos el protocolo de transmisión, que es la forma en la que se coordinan los eventos en el bus para garantizar que la transmisión sea correcta. 2 tipos básicos de protocolos es el síncrono y el asíncrono. El protocolo síncrono es fácil de implementar, pero tiene muy poca flexibilidad respecto a los dispositivos con diferentes velocidades. Tiene buses cortos, que son los bus Q, que tienen mayor ancho de banda. Bus síncrono, transferencias controladas por una señal de reloj en el bus. Por otra parte, el protocolo asíncrono permite adaptar la transferencia a la velocidad del dispositivo, acompaña dispositivos lentos y rápidos. El maestro indica al esclavo el número de bytes a transferir. El esclavo, en lugar de devolver un byte en el bus, coloca en el bus un byte en cada ciclo hasta alcanzar el número de bytes indicado. Ok, ahora voy a pasar a describir y proporcionar algunos ejemplos de las aplicaciones de los sistemas de instrumentación. Para los protocolos, específicamente el RS-232, USB, CAN y BXI. Empecemos con el estándar RS-232. RS-232 es el nombre de la interfaz de comunicación serie más utilizado del mundo. La norma serie está disponible prácticamente en el 99% de los ordenadores, entre ellos el IBM PC, compatible que habitualmente está equipado con 2 puertos serie RS-232, uno de ellos utilizado para conectar al ratón. El protocolo RS-232 es una norma o estándar mundial que rige los parámetros de uno de los modos de comunicación serial. Por medio de este protocolo se estandarizan las velocidades de transferencia de datos, la forma de control que utiliza dicha transferencia, los niveles de voltajes utilizados, el tipo de cable permitido, las distancias entre equipos, etcétera, etcétera. Esta norma fue definida para conectar un ordenador a un módem, además de transmitir los datos de una forma serie síncrona. Los usos de la RS-232 en el entorno doméstico son muchos y ampliamente conocidos, desde la conexión del ratón, el módem, fax, agendas electrónicas de bolsillo, impresoras serie, grabadores de memoria como el tipo EEPROM, digitalizadores de video, radios de AM/FM, etc. La lista solo está limitada por la imaginación de los diseñadores. En el entorno industrial, el peso de la RS-232 es también muy importante. La RS-232 sigue siendo, por su sencillez, su diseño económico y por sobre todo, su gran distribución, la norma más frecuente. Así es más fácil ver cómo robots industriales, manipuladores, controles de todo tipo, utilizan la RS-232. Existen hasta categorías industriales, de las utilizadas en bares y restaurantes, que disponen de una RS-232 para ser conectadas a un PC. E informar de cuántos cafés han hecho en el transcurso del día, permitiendo al gerente de la empresa un control de caja, estadísticas de uso, etc. Ahora pasamos al protocolo USB. El protocolo USB, el Universal Serial Bus, ha sido una verdadera revolución en el mundo de la computación. Características como sencillez de la conexión y velocidad de transmisión han hecho masivo el uso de esta tecnología. USB tiene una gran ventaja, que es un estándar abierto, lo cual permite ir mejorando el protocolo según las nuevas necesidades que vayan saliendo en el mercado. Además, ha sido adoptado por cientos de fabricantes de periféricos y ha recibido una gran aceptación entre los fabricantes de computadores personales. Algunas de sus características es que fue diseñado expresamente para proporcionar características más requeridas para los usuarios, donde las principales son una interfaz con muchos dispositivos. La segunda es la configuración automática para clases conocidas, que es cuando un usuario se conecta a un dispositivo USB, el sistema operativo detecta el periférico y carga el software apropiado. También es fácil de manejar. El usuario no tiene la necesidad de preocuparse sobre la correcta selección de puerto serial. Otra es la simple, que es una conexión muy simple. Los conectores de USB son como una llave, así que no es posible poder conectar incorrectamente el dispositivo. Y tiene bajos costos de diseño. Tiene aplicaciones en la industria y tiene limitaciones y preocupaciones.
desarrolles. La USB está creciendo por la industria por muchas razones. Una de las principales es que es difícil comprar una PC con puerto serie y es difícil comprar PCs con múltiples ranuras en tarjetas para que pueda agregar puertos seriales. Además, el hecho de que la USB está presente en toda la oficina lo convierte en una opción conveniente para las aplicaciones de automatización. Las ventajas de la industria es sobre todo el rendimiento, por la transferencia de megabytes por segundo. Tiene soporte de dispositivos, como ya se había mencionado. Y actualmente existen los USB inalámbricos, que llega a ser más rápido que el Ethernet, menos costoso que las soluciones cableadas y otras soluciones no cableadas, y con un rendimiento superior al 808,11. Ahora hablamos de CAN. CAN es conocido como un protocolo de comunicaciones serie de alta confiabilidad, robustez y performance. Además, es apropiado mediante un desarrollo de capa de aplicación para el control de sistemas distribuidos en el tiempo real. Sus principales características son la priorización de mensajes, el sistema multimaestro, configuración flexible, velocidad de transmisión media, señalización y detección de fallas. Para detectar errores a nivel de mensajes, el protocolo implementa 3 mecanismos: el chequeo de redundancia cíclica, el CRC, el chequeo de formato de trama y acuse de recibo ACK. Esencialmente, este estándar define las capas física y los enlaces de datos. CAN fue creado en un principio para uso automotriz, por lo que su aplicación más común es para comunicación en vehículos y dispositivos electrónicos. Sin embargo, conforme otras industrias han observado las ventajas de CAN, ha adoptado el bus para una amplia variedad de aplicaciones. Por ejemplo, en aplicaciones ferroviarias se utiliza CAN en vagones, tranvías, subterráneos, trenes ligeros y trenes de distancias largas para comunicar las unidades de las puertas o controladores de freno, unidades de conteo de pasajeros y más. CAN también tiene aplicaciones en aviación con los sensores del estado del vuelo, sistemas de navegación y computadoras de navegación en la cabina de control. También puedes encontrar buses CAN en muchas aplicaciones aeroespaciales, que van desde el análisis de datos en vuelos a los sistemas de control del motor y de la nave, como en los sistemas de combustible, bombas y actuadores lineales. Los fabricantes de equipo médico utilizan CAN como una red embebida con los dispositivos médicos. De hecho, algunos hospitales utilizan CAN, o sea, para manejar cuartos de operación completos. Los hospitales controlan los componentes operativos del cuarto como luces, máquinas de rayos X y camas de pacientes con sistemas basados en CAN. CAN Open también se utiliza en aplicaciones no industriales como un equipo de laboratorio, cámaras deportivas, telescopios, puertas automáticas e incluso máquinas de café. Por último tenemos el protocolo BXC. BXC, o BIM Extension for Instrumentation, surgió en 1987 como una ampliación del bus BME, el Versa Module Eurocard, respaldado por las compañías líderes del mercado de la instrumentación programable en esos momentos, que era Tektronix, Hewlett Packard, Colorado Data Systems, Racal Dyna y Wabatech. Este bus años después se normalizó como IEE 1155. Los instrumentos BXC son módulos especiales de instrumentación y control que se conectan a computadores también especiales. Un sistema BXC es un computador, pero no requiere de hardware compatible como PC. Los sistemas BXI pueden ser controlados por un computador que se conecta al primer slot del sistema, o pueden ser controlados por un computador externo vía GPV u otro tipo de bus. Algunas de sus características es el espacio de direccionamiento A16, su capacidad de transferencia de datos, asignación de dirección lógica de forma estática o dinámica, nivel de interrupción BXI programable, envío de respuesta y evento mediante la señal o mediante interrupción, entre otros. Eso ha sido por mi parte, muchísimas gracias. Hasta aquí acaba el video.